Ok, bienvenidos a todos. Bienvenida Mayra, gracias por estar aquí. Es la segunda vez que te entrevisto para el canal y bueno, para Instagram también. Así que nada, bueno, bienvenida otra vez. Gracias, gracias por la invitación y yo también estoy muy contenta de estar aquí, ¿no? De poder compartir. Ya, perfecto. Bueno, el tema de hoy, como ya habrán visto por Instagram, que de hecho igual vamos a estar respondiendo sus preguntas a medida vayamos avanzando con la entrevista, es nutrición constitucional según el Ayurveda. Eh, Esto, bueno, como ustedes ya saben, yo estudio medicina china hace ya varios años y esto es algo que yo he visto también dentro de la medicina china y son temas que he conversado con Mayra durante muchos años porque de hecho siempre nos estamos derivando pacientes, ¿no? Trabajamos más o menos en la misma área y salió ese tema, además de que Mayra está iniciando con un curso la próxima semana, entonces salió ese tema de la nutrición y le pedí a Mayra hacerle una entrevista para hablar sobre esto, ¿no? Que además es un tema que también le suelen preguntar bastante en consulta, ¿no? Sus pacientes. Así que, bueno, Mayra, no sé si puedes hablarnos un poco, bueno, nuevamente de ti, porque hay gente que recién nos está siguiendo en Instagram, y comentarnos un poco sobre esto de nutrición ayurvédica, ¿no? Nutrición constitucional. ¿De qué trata? ¿Cómo tú lo ves en consulta con tus pacientes? Gracias, gracias, Giancarlo, por la invitación y gracias por permitirme estar aquí nuevamente y poder compartir información. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mayra Meyer, yo llevo aproximadamente unos 8 años en el camino de la Ayurveda, tanto atendiendo pacientes, dictando clases, me especializo más justamente, yo soy terapeuta ayurvédica, pero me especializo un poco más en la parte de alimentación, nutrición y consumo de plantas. También hago el proceso de desintoxicación y de limpieza, que es la limpieza de hígado, vesícula y colon. Aparte de la ayurveda, pues también soy consultora en numerología, tengo estudios en bioneuroemoción y soy estudiante y practicante de danza clásica de la India, estilo Bharatanatyam, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha llamado la atención todo lo que venga de India. Y el día de hoy justamente queríamos compartirles un poco este tema de la alimentación, que es muy importante, ¿no? En el Ayurveda se habla de la alimentación que no solamente está enfocado a eso, porque a veces piensan las personas que la Ayurveda es solo la alimentación y volverse vegetariano. Y no es así, eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Algo que me gusta mucho mencionar es que la Ayurveda es un conocimiento amplio, profundo, tiene 5.000 años de antigüedad, es muy antiguo, pero todas las recomendaciones que dan sí se pueden aplicar en el día a día, ¿no? En realidad se considera un gran sistema de salud, más que enfocarlo por la parte medicinal, porque uno puede pensar en sanarse si es que hay algún síntoma, en realidad es un gran sistema de salud porque abarca tanto la parte de la sanación como la parte de la prevención, que eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es como para que más o menos conozcan los que escuchan por primera vez acerca de la Ayurveda. Siempre va a dar recomendaciones de alimentación, consumo de plantas, cambios en el estilo de vida o algunos ajustes en los horarios, en los hábitos. La parte emocional es muy importante también. Si estamos en equilibrio tanto a nivel físico, mental, emocional, espiritual, va a haber salud. Es decir, que no solo nos enfermamos por algo físico, ¿no? Sino que siempre hay un trasfondo detrás, ¿no? Claro, que de hecho por ahí va un poco también el tema de nutrición o alimentación constitucional, ¿no? Eh, la idea no es solamente que nos alimentamos de cosas físicas, sino también de cosas o de emociones, ¿no? O de palabras. Y, y eso tiene una relación directa con cómo incluso somos físicamente, cómo nos conformamos físicamente, ¿no? La forma de nuestro cuerpo, la contextura, ¿no? Cómo se desarrollan los músculos, ¿no? La forma del rostro y todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé si podrías hablar un poco acerca de esos dos temas, ¿no? O sea, la conexión que hay entre la forma física de las personas, ¿no? Que varía de persona en persona, cómo se desequilibra también, y la conexión que hay entre alimentación física y emocional. Sí, bueno, en el Ayurveda se menciona acerca de los doshas, ¿no? Los doshas en sánscrito lo traducen como defecto, pero en realidad los doshas son energías que todos tenemos en diferente proporción. Tenemos la energía de Vata, que cumple con las funciones de movimiento en el cuerpo, todas las funciones de movimiento de eso se encarga Vata,
Pita, que es la energía de la transformación, siendo la digestión el proceso más importante de transformación. Y luego tenemos a Kapha, que es la energía que nos da estabilidad, soporte, fuerza. Se encarga también de la lubricación y los líquidos en el cuerpo y nos va a dar una buena inmunidad. ¿Por qué menciono estos tres doshas y estas tres energías? Porque en realidad es la base de todo con respecto a cómo va a ser la constitución de una persona, porque quiere decir que van a haber personas que tengan más de la energía de Vata, otros más de Pita, otros más de Kapha, que tienen ciertas características que ahora les voy a mencionar, y la alimentación va de la mano de eso. También es importante tener en cuenta que no hay nada estático ni cuadriculado en el Ayurveda, porque también cada uno es muy amplio, el ser humano no se puede clasificar solo en los doshas, que en realidad es bien amplio el hablar acerca de uno mismo, ¿no? Y hablar acerca del ser humano, pero en los doshas nos van a ayudar a identificar rápidamente cómo nuestro cuerpo puede funcionar. Y hay que tener en cuenta también el lugar donde vivimos, eso es súper importante, porque lo que pasa externamente va a estar generando un impacto internamente, ¿no? Entonces no es lo mismo vivir en un lugar frío y seco a que vivir en un lugar frío y húmedo, ¿no? Al igual, un calor seco o un calor húmedo no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo son las personas Vata? Para ir directo, ¿no? A esa parte. Las personas Vata son delgadas, son los que comen y no engordan, son friolentos, usualmente tienden a tener la piel seca y tienden a ser ligeros, se mueven muy rápido, hacen cosas rápido, quieren hacer muchas cosas pero no las terminan y son muy creativos. Son personas ágiles, creativas, ligeras, no van a subir de peso, les cuesta mucho ganar masa muscular. Si esta energía está en desequilibrio o sale de su estado natural, pueden volverse miedosos, ansiosos, nerviosos, pueden tener problemas de insomnio y van a bajarse mucho de peso, más de lo usual incluso, ¿no? Pueden perder peso y también pueden tener problemas como dolores en el cuerpo, dolores menstruales, pueden tener problemas de circulación, problemas en los riñones, estreñimiento, que es muy común, ¿ya? Claro, o sea, cada constitución, por ejemplo, los Vata vibran con un tipo de energía que es energía del viento, ¿no? O el aire y una más, ¿no? Porque hay energías que tienen que ver con los climas, que era lo que explicabas hace un rato, pero también con energías como que universales, ¿no? Lo que pasa es que Vata está compuesto por dos elementos, por el aire y el éter, o el aire y el espacio. Entonces, al estar compuesto por estos dos elementos, va a tener las mismas características, y el aire es frío y móvil, ¿no? Y es ligero. Entonces, esas van a ser las características de Vata. Luego está Pita, que está compuesto por fuego y agua, y ahí es fácil identificar, si hay fuego va a haber calor, entonces es una energía de calor, ¿no? Y tiene que haber un poco de agua para que haya equilibrio, porque si en un lugar solamente hay fuego, se va a quemar lo que hay ahí, ¿no? Entonces tiene más de fuego y un poco menos de agua, pero hay de los dos. Y los Pita van a ser personas con contextura intermedia, tienden a marcar la masa muscular rápidamente, son calurosos, son personas que tienen muy buena digestión, no suben ni engordan, no suben ni bajan de peso rápidamente, son de contextura siempre intermedia, como que se mantienen en ese peso. Y son personas con muy buena digestión, comen y van al baño, por esa parte no hay problema. Son personas competitivas, autoexigentes, buenos líderes, saben guiar muy bien a sus grupos, ¿no? Son buenos administradores en general. Entonces son personas, cuando esa energía está en equilibrio, va a estar brindando todo eso. Si sale de su estado natural, que usualmente eso se menciona en el Ayurveda, pues los Pita pueden tener problemas como por ejemplo de gastritis, acidez, reflujo, calor en el estómago, y todo lo que tenga que ver con la zona media, ¿no? Que eso incluiría, por ejemplo, problemas en el hígado, el vaso, la vesícula, el páncreas, ¿no? Etcétera. Y podrían volverse como muy renegones, intolerantes, impacientes, generar muchas críticas destructivas, ¿no? Eso es ya cuando esta energía está en desequilibrio, ¿no? Y por último tenemos a los Kapha, que los Kapha están compuestos por tierra y agua. Al tener de tierra es una energía más pesada,
así que los CAFA a nivel físico son más pesados, son más fríos, son friolentos también, Vata y CAFA son friolentos, el único caluroso es el Pita, son friolentos, pero como tienen de agua van a tener la piel un poco más untuosa, un poco más húmeda, que al palpar se podría sentir así como fangosa, incluso como húmeda, fangosa, ¿no? Eso es algo bien característico de un CAFA. La piel está más gruesa de todas maneras y la digestión es lenta. Estas personas tienden a acumular mucha flema y mucosidad. Es típico de ellos que su cuerpo genere eso y fácilmente pueden ganar peso, ¿no? Entonces, tienen más masa muscular, les cuesta bajar de peso, la digestión es más lenta, y como la digestión es más lenta, acumulan más flema, y eso se puede manifestar en rinitis, alergia, ¿no? Problemas respiratorios, que bueno, son un poco típicos aquí de Lima, por la humedad que hay, ¿no? Entonces, estas son las tres energías que existen. Si CAFA, perdón, a nivel emocional sale de su estado natural o se desequilibra, se puede volver muy sedentario, aletargado, puede apegarse mucho a las cosas, puede volverse obsesivo, compulsivo y entrar en una depresión un poco profunda, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Y a nivel físico, los problemas que tienen principalmente es de las vías respiratorias, problemas de retención de líquidos, sobrepeso y digestión lenta, que eso les podría generar náuseas, ¿no? Entonces, estas tres energías, todas las tenemos, solo que en diferente proporción. Y en el Ayurveda, pues, se empieza conociendo cuáles de estas dos o tres energías están predominando más en cada uno de nosotros, ¿no? Para poder saber cómo nuestro cuerpo físico reacciona y qué cosas le van a hacer bien, y que dentro de ellas está la parte de la alimentación. Claro, por ejemplo, ya hablando más sobre el tema ese de cómo son físicamente las personas, ¿no? Y eso es lo que me pasa constantemente en consulta. Ayer me llegó, por ejemplo, una paciente que tú la veías que era como que, no sé si la palabra sea, bueno, era gruesa, ¿no? Era ligeramente gordita, pero cuando comienzas a observar el cuerpo, cuando comienzas a ver las diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, las manos las tenía con los dedos delgados, como los tengo yo, ¿no? Entonces, y además sus ojos eran claros, un cabello claro, ¿no? Pero tenías como que una especie de combinación de constituciones. Ya, eso sucede cuando hay un desbalance. O sea, tienes una constitución que es una constitución de base y otra que es un desbalance que se produce sobre esa constitución de base. Sí, ¿Cómo sucede? sí, ahí eso siempre preguntan, ¿no, Mayra? Entonces mis energías cambian, mis doshas cambian. No cambian, sino lo que pasa es que sí es cierto que si nosotros nacemos saludables, somos unos bebés saludables, nuestras energías van a estar en equilibrio. Y probablemente dos o tres estén, dependiendo del caso, van a priorizar un poco más. Y estas energías me las va a estar dando mamá y papá. Así como mamá y papá están en el momento de la concepción y cómo se desarrolla el embarazo, eso va a estar influenciando en mis doshas. Entonces eso quiere decir que a nivel familiar, sí puede ser que en el mismo círculo familiar tengamos, o sea, parecido, ¿no? Es decir, yo soy Vata Pitta, mi papá también puede ser Vata Pitta, o mi mamá puede ser también Vata Pitta, ¿no? O sea, va a haber unas ciertas energías parecidas. Pero si nosotros somos saludables, esa va a ser nuestra constitución de nacimiento y va a ser lo natural cuando nacemos. ¿Qué es lo que pasa con el pasar de los años, con el estilo de vida que llevamos, la alimentación y las circunstancias que vamos viviendo? Hacen que estas energías que son muy susceptibles y sensibles se alteren y en vez de estar en balance se desequilibren y salgan de su estado natural. Simplemente son energías que están influenciadas por lo que vamos viviendo. Y eso hace que se manifiesten síntomas, y a eso se le llama cuál es tu estado actual. Por eso en el Ayurveda se identifica primero cuál es tu constitución de nacimiento y cuál es tu estado actual, porque de acuerdo a eso hay que tomar decisiones con respecto a los tratamientos que va a tener esta persona, ¿no? Claro, Entonces, entonces me imagino que en función de, por ejemplo, el tipo de temperatura que tiene el paciente, el tipo de contextura física, tú eliges un alimento específico también. Pero además de eso, no solamente un alimento específico en términos de comida, sino que, no sé, me imagino que si tú ves a un paciente que es bata, que es un paciente nervioso,
Además, le vas a aconsejar, no sé, que lleve, no sé, que practique más ejercicio, ¿no? Por ejemplo, para engrosar y disminuir los niveles de ansiedad. Si es un paciente pita, por ejemplo, que haga más meditación. Si es un paciente CAFA, no sé, activarlo también de alguna manera físicamente, ¿no? O sea, me imagino que, claro, por eso el término nutrición o alimentación es más amplio que solamente de alimento, ¿no? Que solamente el alimento como tal, como lo conocemos, ¿no? Sí, en realidad, desde el punto de vista de la Ayurveda, vamos a dejar de lado los términos que usualmente escuchamos, ¿no? De carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, ¿no? Eso no se toca en el Ayurveda. En realidad, en el Ayurveda es identificar cuál es el dosha de nacimiento de la persona, cuál es su estado actual, para de acuerdo a eso elegir los alimentos más beneficiosos para cada uno, ¿no? Mm. Hay alimentos que son más pesados, hay alimentos que son más ligeros, hay alimentos que generan frío, hay alimentos que generan calor. Entonces, de acuerdo a eso es que vamos a ir eligiendo qué alimentos son para cada uno, ¿no? Claro. Y siempre teniendo en cuenta que no todos somos iguales, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, me hace recordar mucho a cuando yo conversaba con mi maestro hace muchos años, cuando recién comencé a entrenar Kung Fu. Yo me acuerdo que siempre como que le metía presión y le decía, por favor, enséñame cómo tengo que comer, cómo tengo que comer para mejorar, ¿no? Y él lo que me decía es, entrena, porque en entrenamiento tú vas a descubrir tu propia naturaleza. Y es tu naturaleza la que automáticamente te va a decir qué comer, ¿no? Entonces, me imagino que el dosha, que es esa energía que está ahí presente, es tu naturaleza y que mediante, no solamente mediante el kung fu que me pasó a mí o cualquier práctica de ese tipo, sino mediante la asesoría de un terapeuta, por ejemplo, tú puedes ir descubriendo esa naturaleza, ¿no? Y ayudando a que se equilibre, ¿no? Sí, sí, claro, de todas maneras. Por eso la Ayurveda se le conoce como un camino de autoconocimiento, porque te vas a ir conociendo desde esa visión. Y si Ujú, te empiezas a conocer, vas a poder aceptarte, vas a poder saber qué alimentos son buenos para tu cuerpo y identificar rápidamente cómo reacciona y escuchar los síntomas, porque usualmente lo que hacemos es, me fastidio, me duele y no le hago caso, ya me va a pasar, ¿no? No hago absolutamente nada. Entonces, en cambio, en el Ayurveda uno se tiene que volver más proactivo y responsable de su salud, porque si algo que está molestando lo dejas pasar por mucho tiempo, puede traer consecuencias, ¿no? ujú. Entonces, sí, sí, eso es importante. No sé si quieres que hable también de la alimentación para bata, para pita, para kafa. No, más bien yo creo que ese es un tema que tú lo vas a tocar en el curso que dictas la próxima semana, ¿no? Sí, sí. Que de hecho sí, yo creo que sería bueno que le comentes a las personas que vas a dictar este curso, que es un curso de fundamentos, si no me equivoco, y que es un curso con el que se inicia el camino a la Ayurveda, ¿no? Porque tú dictas formaciones que son para terapeutas, de hecho tienes varios exalumnos que ya están trabajando como terapeutas, entonces no sé si puedes comentar un poco más sobre el curso y de lo que va a tratar y de lo que vas a hablar ahí. Sí, el próximo miércoles estamos empezando a las 7 de la noche, hora de Perú, el curso de Fundamentos de la Ayurveda módulo 1, Fundamentos de la Ayurveda clásico módulo 1. ¿Por qué Ayurveda clásico? Porque vamos a ir estudiando y mencionando los textos clásicos en el Ayurveda que son muy antiguos y tienen información muy valiosa. Estos textos clásicos han sido escritos en sánscrito, que el sánscrito es una lengua muy antigua y yo les voy a ir enseñando ciertas palabras en sánscrito también para que vayan familiarizándose. El módulo 1 en realidad es un módulo apto para todos, para público en general, tanto quieras dedicarte a la Ayurveda de manera profesional como si quieres seguirlo aplicando en tu día a día y en casa, ¿no? En el módulo 1 vamos a ver la parte de la historia de la Ayurveda, cómo es que llega, vamos a mencionar cuáles son los textos clásicos, vamos a hablar también acerca de los doshas de manera más específica, Vata, Pitta y Kapha en profundidad, porque en realidad es mucho más amplio de lo que hemos hablado el día de hoy. También vamos a ver cuál es la alimentación adecuada para cada uno, qué alimentos sí les beneficia y qué alimentos no, ¿no? Tanto para cada uno de estos. Luego vamos a hablar de la parte de los estados de conciencia o los gunas, que son muy importantes en el Ayurveda. Vamos a estar hablando acerca de la meditación, vamos a estar hablando también acerca de los tejidos, cuáles son los tejidos en el Ayurveda y cuán importantes son, que eso, por ejemplo, a mí me gusta bastante porque creo que a partir de ahí ya se va ampliando mucho más el conocimiento, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo en los doshas, pero nuestro cuerpo físico también está compuesto por tejidos y canales, que eso usualmente no se conoce, ¿no? Y en el módulo 1 vamos a hablar de los tejidos, vamos a hablar de los canales físicos, porque existen canales físicos y canales energéticos, que son dos cosas diferentes.
Y luego vamos a estar hablando acerca del acné o el fuego digestivo, ¿no? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los tipos de acné? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una buena digestión y qué es lo que se forma, ¿no? Son 12 clases de 2 horas, una vez a la semana 2 horas, van a ser en vivo por Zoom, y en realidad yo estoy tratando de que sea bien personalizado para que poder absorber sus preguntas, sus dudas, ¿no? Y puedan estar con información un poco más personalizada de todas maneras, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Mayra. Ya para quienes quieran profundizar más en ese tema, porque en realidad es bastante amplio, esto sucede no solo en la Ayurveda, sino en la medicina china. La gente tiende a simplificar mucho esas disciplinas cuando en realidad son bastante amplias. En la medicina china, por ejemplo, también se habla de 5 constituciones y cuando te vas a los textos, a los textos clásicos o antiguos son 25, ¿no? Y tienes como subdivisiones. Entonces, en el Ayurveda es igual, son 3 doshas inicialmente, pero hay subdoshas, ¿no? Y hay cosas que son mucho más complejas que solamente esos tres tipos de combinaciones de energías, ¿no? Así que si hay alguien que quiera profundizar más en este conocimiento, Mayra, por ejemplo, es uno de los referentes no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Así que si desean formarse en Ayurveda, yo creo que ella es la persona más indicada. No sé Gracias. si, por nada, por nada, todo lo que yo digo, lo digo con franqueza y directamente, así que Para mencionarles también que el módulo 2 y 3 de la formación, ese sí lleva diagnóstico, vamos a ver enfermedades, cómo tratar diversas enfermedades con Ayurveda y tiene la parte de tratamientos clínicos o prácticas con pacientes reales y terapias ayurvédicas, ¿no? Entonces, esos 2 niveles sí son más avanzados de todas maneras, ¿no? claro, Y que son de para... hecho, por ejemplo, dentro de esos niveles, cuando abordas el tema de masaje ayurvédico, también hablas un poco sobre el tipo de alimentación. O sea, a ver, que eso yo lo he experimentado en carne propia, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando te hacen un masaje ayurvédico, en mi caso, que yo soy pita, ¿no? No me pueden hacer un masaje ayurvédico con aceite de ajonjolí porque mi cuerpo se calienta demasiado. Pero en cambio el aceite de coco es bastante, o sea, me ayuda bastante, me relaja y todo, ¿no? Sí, es más refrescante porque el coco es frío según el Ayurveda. El ajonjolí es caliente. Entonces también, de acuerdo a la constitución, se eligen los aceites base y los aceites esenciales que vas a utilizar para complementar las terapias, ¿no? En realidad todo es en base a Vata, Pitta y Kapha. Por eso es importante que se conozcan estos conceptos, porque si no, pues no se va a entender todo lo demás que se vaya a hablar más adelante, ¿no? Claro. Bueno, Mayra, muchas gracias. No hay preguntas, así que vamos a cerrar ahí la entrevista del día de hoy. Esa entrevista va a estar en YouTube y luego la voy a subir nuevamente a Instagram para que salga mejor. Y espero que los lloriqueos de mi perrita que está acá y sus ladridos no salgan. Voy a ver cómo los filtro. Pero bueno, gracias a todos por haber estado aquí y espero tener a Mayra nuevamente en alguna entrevista más para el canal. Y nada, nos vemos en una próxima sesión. Gracias, gracias Giancarlo. Muchas gracias por Listo. la invitación y ya nos estamos viendo. Listo, Mayra. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao a todos. Chao.